Jamendo.com. 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 Buenas, hoy estamos aquí para hablar de algo muy importante, sobre todo desde nuestra revista, que es un medio de comunicación militante y partidario, y entonces queremos hablar también de otras estrategias comunicativas que se están llevando a cabo y que son fundamentales en esta guerra contra el imperialismo y en esta guerra de las ideas. Hoy vamos a hablar con los compañeros del canal Cuba Va, que es un canal que llevan dos compañeros cubanos y que analizan determinados aspectos de la realidad social y política actual de Cuba y también del mundo, y que sirven, por supuesto, como elemento de refuerzo para combatir todas las mentiras y todos los ataques que recibe tanto Cuba como todos los países y todos los pueblos que luchan en el mundo. Los dos fundadores de este canal son Alejandro Fernández, que actualmente vive en Dublín, en Irlanda, y Karel Cantelar, que vive en Toronto, Canadá, aunque ahora dentro de poco va a estar de nuevo también en La Habana, en Cuba. Nos va a atender de momento Karel. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Así que bueno, te dejo a ti que expliques bien cómo surge, cuál fue lo que os llevó a la necesidad de crear canales como Cuba Va, que aparte de ser un canal en YouTube, también es una página en la red social Facebook. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, dependencia de la región, ¿no? Gracias, Carmen, por entrevistarnos, por esta conversación. A ver, Cubabá surgió hace un poco más de 3 años, como unos 3 años y medio. Lo funda Alejandro Fernández, que se da cuenta de la arremetida bestial que hay contra la revolución cubana en las redes sociales. Se da cuenta de algo que me di cuenta yo bastante más tarde, ¿no? Que esa arremetida tiene cierto nivel de organización, que hay financiamiento. Bueno, nosotros sabemos, tenemos clarísimo que el Departamento de Estado, a través del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, financia con decenas de millones de dólares a una organización terrorista llamada Fundación Nacional Cubano-Americana, que viene a ser como la sombrilla para varios medios de comunicación y organizaciones terroristas en el sur de la Florida. Tradicionalmente ellos tenían contactos con grupos como Alfa 66 y el Coro y esas cosas que vienen desde muy atrás, y ahora, bueno, ves medios como Cubitanao, ADN Cubano, o sea, son una serie de medios de quinta categoría, de ultraderecha, dedicados a usar un 5% de verdad, diría yo, y un 95% de mentiras para atacar a la revolución. O sea, los pequeños problemas o los reales problemas que hay en Cuba se manipulan, se culpa de la situación económica de Cuba, como se hace en los grandes medios de comunicación también, al gobierno revolucionario, en lugar de al bloqueo infame que los Estados Unidos le imponen a Cuba hace 6 décadas, y esto se combina con un montón de fake news, o sea, de noticias falsas, de manipulación de cosas que suceden para cambiar las causas. O sea, es constante, es una avalancha permanente. Él se dio cuenta y empezó a hacer contracandela. Y yo me uno al canal precisamente en estos tiempos de reclusión de la pandemia del COVID. O sea, empiezo a conectarme más, empiezo a tener un poquito más de presencia en las redes sociales. Y, o sea, además el canal está vinculado a una página, ¿no? Que se llama también Cuba Va. Y yo ya tenía un grupo mío, ¿no? Que antes de conocer a Alejandro, que es el Frente Antifascista y Antiimperialista Latinoamericano, que lo tengo fundado desde el 2016, pero no tenía esta presencia en video. Y de hecho yo lo conocí a él porque había entrado en otros canales y un día entré en el canal de él y empezamos a hablar de cosas históricas, porque además nos damos cuenta también de que en las mismas redes sociales, igual que en los grandes medios, la historia se está manipulando. O sea, más que manipular, es peor.
en los grandes medios de comunicación privados occidentales lo que se está haciendo es creando una historia alternativa a la real. En ese sentido, bueno, volviendo también un poco al tema histórico, sabemos que la agresión contra la Revolución Cubana empieza desde el primer momento, o sea, ha sido una constante durante más de 50 años que se ha manifestado de muchas maneras, pero también evidentemente a través de la opinión pública, a través de la batalla de las ideas también, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha llegado, o sea, tal y como lo estás planteando, ¿se puede decir que ha llegado la agresión a las nuevas tecnologías y a las redes sociales? Totalmente. A ver, si uno tiene en cuenta, si nosotros separamos el hardware de quiénes son los proveedores de Internet, de los sitios web más grandes y de cuáles son los proveedores también de las plataformas en las redes sociales, estaríamos siendo extremadamente ingenuos. Nosotros, los que creemos que un mundo mejor es posible, lo que hacemos es utilizar las pequeñas brechas que nos da este sistema totalitario, mediático y de hardware también y de soporte duro, ¿no? De soporte tecnológico para tratar de decir las verdades históricas, de decir las verdades sociales, de decir las verdades del sistema capitalista que asfixia a la gente. Entonces, por supuesto, ellos son los dueños de la mayor parte de los soportes como tal. Si vamos a ver, ahí está el problema, por ejemplo, de Cuba y la conectividad. Ahora yo pronto viajo a Cuba y no sé cómo voy a poderme conectar para seguir haciendo las directas con Alejandro en el canal Cuba Va, porque el ancho de banda que hay en Cuba es muy limitado. Y entonces, naturalmente, ahí también va la manipulación mediática que se culpa al gobierno revolucionario emanado del pueblo, sí, porque esta es otra cosa que tratan de hacer constantemente, ¿no? En las redes sociales y en los medios. Poner como si el gobierno revolucionario fuera un ente separado del resto del país, como si no emanara del pueblo, como en realidad sucede, ¿no? Pero bueno, o sea, nosotros estamos cansados de decirlo en nuestras directas, pero no te creas, estamos logrando algo. Y de hecho, yo pienso que la correlación de fuerza está cambiando lentamente a favor de nosotros. Bueno, ahí me gustaría también que aclarase, ya que aprovechando que es una de las grandes mentiras sobre Cuba y que ha salido ya un poco el tema, la cuestión de cómo funciona la conectividad a Internet a Cuba y cuál es el problema real para que esa conectividad no sea buena. A ver, si se quiere ver el mapa, en la última directa del canal nuestro, el canal Cuba Va, yo les dije a nuestros oyentes, ¿no? A nuestros visualizadores, o sea, les dije que estaba yéndome a Cuba a viajar y lo dije porque no tengo la seguridad que me voy a poder conectar, porque el ancho de banda en Cuba es extremadamente pequeño, porque todos los cables o casi todos los cables que hay en todo el Gran Caribe, o sea, Gran Caribe es Golfo de México, Canal Viejo de Bahamas y Mar Caribe como tal, en todo el Gran Caribe, todos los cables submarinos de fibra óptica pasan alrededor de Cuba sin tocarlos, excepto el que se logró tirar entre Cuba y Venezuela. Hay otro cable de Cuba a Jamaica, pero hasta donde yo sé, ese no tiene toda la conectividad, porque hubo que esperar a tener ese cable entre Cuba y Venezuela para que Cuba tuviera otro internet que no fuera el vía satélite. Y el vía satélite tiene menos ancho de banda y es extremadamente caro. Entonces, o sea, la gente se quejaba en Cuba y hasta yo me quejaba porque no conocía esta situación, ¿no? ¿Por qué hay tan poca conectividad? ¿Por qué hay tan poco acceso? ¿Por qué hay tan poco ancho de banda? ¿Por qué hay tanto control? Caramba, es que simplemente lo único que había era satélite y eso es súper caro. Tienes que priorizar entonces las instituciones principales, ¿no? Y bueno, desde que se tiró el cable a Venezuela, que tuvo sus problemas técnicos también, ha tenido sus demoras, sus problemas en cuanto a cómo fue tirado y en su puesta en marcha, ha aumentado el ancho de banda hacia Cuba, ha aumentado la disponibilidad de Internet, pero sigue siendo todavía muy limitado. Y la limitación no la pone Cuba, la limitación la ponen los dueños de las grandes compañías que proveen el hardware, porque esas grandes compañías están bajo el sistema financiero norteamericano y el sistema financiero norteamericano es el que ejerce el bloqueo contra Cuba. Entonces, por culpa del bloqueo, los cables no nos tocan. Así de sencillo. Muy sencillo, aunque también lo que suele ocurrir es que nos hemos acostumbrado a veces a oír hablar del bloqueo a Cuba, pero no entendemos, digo desde fuera, por supuesto, de Cuba, no se entiende cómo repercute eso en la vida cotidiana de los cubanos. Y efectivamente, este es un ejemplo que además muy visual, y ahora que manejamos tanto Internet y desde la pandemia lo manejamos más,
es un ejemplo yo creo que muy visual para que entendamos qué significa un bloqueo, que un bloqueo no es un bloqueo contra el aire o contra un proyecto ideológico que no te gusta, como una especie de insulto, no, tiene consecuencias directas en la vida de la gente y entonces creo que es muy importante aclarar todo esto. Es mucho más que eso, Carmen. Mira, en los Estados Unidos y en los medios de comunicación en inglés se usa mucho la palabrita, el eufemismo embargo. Embargo, they say. O sea, ellos dicen embargo como si fuera una cosa que ejerce el gobierno norteamericano. A ver, para que se entienda, meter a Cuba en el embargo significa que Cuba está incluida en la lista de países a los cuales, o sea, que se prohíbe a los norteamericanos, o sea, a los estadounidenses, comerciar con esos países porque son, o sea, sería la prohibición de comerciar con el enemigo dentro de la doctrina de la seguridad nacional de los Estados Unidos. En serio, un paisito de 11.34 millones de habitantes, sin armas nucleares, con un ejército más que limitado, sin una flota de gran alcance, sin miles de aviones de combate, representa una amenaza para la seguridad nacional de la potencia militar más grande que existe, que tiene ella sola casi la mitad del presupuesto militar del planeta. Vaya, eso es un mal chiste. Entonces, pero el problema es que ellos le llaman embargo porque para los medios de comunicación es como si fuera una prohibición de que los Estados Unidos le exporten a Cuba o que Cuba le exporte a los Estados Unidos. No, 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 no. Va mucho más allá que eso. Los Estados Unidos persiguen cada transacción de Cuba a nivel mundial. Los Estados Unidos amenazan a las empresas, a las naciones, a las organizaciones internacionales, a las navieras, a todo. Sobre todo a partir de dos leyes, la ley Torricelli en el año 92 y la ley Helms-Burton. La ley Helms-Burton del año 1996 codificó el bloqueo, por eso es que lo llamamos bloqueo, porque la palabra embargo no refleja la realidad. Es un bloqueo porque incluye a terceras partes y por eso la palabra correcta, esto no es un capricho de decir bloqueo porque sea una consigna revolucionaria de defensa de Cuba. No, no, es una definición exacta, técnica. Es bloqueo porque incluye terceras partes y bloquea a Cuba de comerciar con muchas regiones, empresas, países del mundo. Y sobre todo todos los gobiernos, por ejemplo, latinoamericanos, que tienen gobiernos títeres de los Estados Unidos, donde más bien manda la embajada, el procónsul yanqui, que los pueblos o que los gobiernos de esos países, esos gobiernos tienen bloqueado cualquier tipo de comercio o cualquier tipo de transacción con Cuba. Así de sencillo. O sea, con ellos no podemos comerciar. Y si me pongo a dar ejemplos aquí de la cantidad de cosas que los Estados Unidos han bloqueado, han amenazado o han roto con sus amenazas precisamente, o sea, las amenazas financieras, vamos a estar hablando hasta mañana. Podría decirte de los más grandes casos de multa que le pusieron al banco franco-alemán Paribas, que por hacer transacciones con Cuba fue multado con 8.960 aproximadamente millones de dólares, o el banco francés Crédit Agricole, que fue multado con más de 1.100 millones de dólares, para que se tenga una idea de la magnitud de las amenazas. O podría decirte que Cuba, que produce tan solo una parte del gas licuado que necesita consumir su población, necesita importar gas licuado para que la gente cocine en sus casas. Gas licuado que se le entrega a la población subsidiado. Bueno, Cuba tenía un convenio con una empresa de Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago está ahí mismo para Cuba, está en el Caribe, ahí al nordeste de Venezuela. Eso era un buen convenio para Cuba. Bueno, la empresa trinitaria fue amenazada por un tuit del señor Mike Pompeo, o sea, de represalias financieras con ellos, y se retractaron del negocio con Cuba. Cuba tuvo que ir a buscar ese gas licuado, si no lo recuerdo mal, a Argelia, a través del Atlántico. El barco que llevaba el gas licuado de Argelia hacia Cuba no entró a puerto cubano, porque la tripulación del barco recibió otro tuit del Departamento de Estado de los Estados Unidos o del Departamento de Tesoro, ya aquí no tengo exactamente, pero es del gobierno de los Estados Unidos, amenazando a la naviera, y el único recurso que se encontró fue que Cuba comprar el barco, un barco que está exclusivamente destinado a eso, a transportar gas licuado. Cuba no exporta gas licuado. ¿De qué le sirve a Cuba exportar gas licuado? Bueno, Cuba tuvo que comprar ese barco. ¿Para qué? Para que la gente pudiera cocinar. Para darle el gas licuado subsidiado a las familias. Más de 50 barcos, yo creo que anda por 56 o 57 barcos, han sido solo en el 2020 detenidos de viajar hacia Cuba para llevar montones de cosas a Cuba. Materiales de construcción, aditivos para refinar petróleo, materias primas para medicinas.
medicinas ya fabricadas. En Cuba están en falta varios medicamentos por culpa del bloqueo. Ahora, en estos momentos que estoy hablando. O sea, es interminable la cantidad de barbaridades que le hacen a Cuba con el bloqueo. Es interminable. Podemos estar hablando hasta mañana. Bueno, y sobre todo es completamente ilegítimo, porque bloquear a Cuba, ¿por qué? O sea, no tienen ningún derecho, ningún país del mundo a bloquear a otro, y mucho menos a bloquear a otro porque simplemente no te gusta lo que ha hecho su pueblo, que es básicamente como actúa Estados Unidos. Si no me gusta lo que hace un pueblo, como contra un pueblo no puedo ir, lo que hago es asfixiarlo, ¿no? Para intentar chantajearle así, ¿no? Bien, bueno, volviendo un poco a Cuba va, habéis tenido varios programas hablando de varias cosas y hay una cosa que me parece a mí muy interesante porque Cuba se ha ganado, porque se ha ganado, la Revolución Cubana, mejor dicho, se ha ganado estar dentro de la idea, dentro del mundo de los dioses, ¿no? O sea, es un mito para todos, pero aparte de ser un mito para todos, a mí me parece muy interesante cómo en Cuba va, o como ahora mismo estaba explicando Karel, el tema del bloqueo, se va más allá y conoce realmente cómo funciona la Revolución Cubana, cómo funcionan los procesos políticos, los procesos sociales en Cuba. Y eso es muy importante porque si bien efectivamente no se le puede quitar lo mitológico, también tenemos que ser muy conscientes de lo real, ¿no? De qué es lo que pasa allí. Entonces yo, como persona que ha visto los programas y demás, he de agradecer que es una vía también para conocer a Cuba, más allá de lo folclórico, que a veces desde Europa nos gusta mucho conocer procesos de fuera de Europa, siempre solo desde la perspectiva folclórica. Por eso después cuando hay problemas nos alejamos rápido, que eso también ha ocurrido en el caso de Cuba y en otros, ¿no? Bueno, así que en este sentido, ¿qué planes tenéis dentro de esta guerra en redes sociales para defender a Cuba? A ver, en primer lugar, bueno, nosotros, entre otras cosas, necesitamos llegar a más gente. Necesitamos llegar a más gente. Nosotros tenemos claro dos cosas. Primero, que los que están convencidos como nosotros, bueno, pueden ir ampliando los conocimientos en el sentido que nosotros mismos los vamos ampliando. Cada vez que nosotros preparamos una directa, que es los lunes al mediodía, hora de Cuba, o sea, para Europa Occidental sería a las 6 de la tarde, eh, nosotros cada vez que preparamos una directa, que ponemos un tema, como decimos nosotros, hacemos la tarea. Tratamos de prepararnos, por lo menos en lo esencial. Claro, nosotros sabemos, estamos conscientes que una vez que empezamos, que hacemos una introducción y abrimos el StreamYard, que es la plataforma que nosotros usamos, empieza a entrar la gente empieza a hacer preguntas y siempre nos vamos un poco del tema, siempre se amplía y por supuesto, de alguna manera siempre terminamos tocando el bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba porque es el principal o el principal obstáculo que tiene Cuba para su desarrollo. El bloqueo se trata de pintar mediáticamente como que es una justificación, pero sin embargo no lo quitan. Y si nosotros vemos que tan solo con la pequeña brecha que abrió la administración Obama, ojo, que no lo hizo porque sean buena gente, lo hicieron porque estaban cambiando la estrategia hacia Cuba. O sea, estaban cambiando la estrategia de ultraderecha por una estrategia de penetración más suave, más insidiosa, más buscando crear grupos, ¿entiendes?, de intelectuales en contra de la revolución, falsas oposiciones de izquierda, carriles distintos como el que ahora está caminando, que tiene bastante De financiamiento, que hecho, es el ahora te voy a preguntar sobre eso. de la socialdemocracia. O sea, el caso es que lo que nosotros necesitamos es llegar sobre todo a aquellos que son buenas personas y que pudieran estar manipulados mediáticamente. Porque hay otro grupo que sí no tiene remedio, que son los de los fascistas, que a veces ni siquiera saben que son fascistas. Nosotros lo decimos así. Eso es una cosa que yo he descubierto con el tiempo, ¿no? Mucha gente que tiene un pensamiento fascista y ellos ni siquiera se han dado cuenta de que lo son. Y tienen un signo fundamental que los distingue, que es el odio. Tienen el odio al altruismo, el odio a la decencia, el odio a la bondad, el odio a la solidaridad. Ellos solo creen en que el ser humano es egoísta, que el ser humano es malo por definición y que hay que ser egoísta y no hay otra manera de vivir. Y cuando los retas en eso, cuando les desmontas eso, les sacas el odio de adentro y se les sale la entraña fascista. Esos, desgraciadamente, para mí, no tienen remedio.
preguntando un poco también, porque lo has sacado un poco también ya, ¿qué es lo que está pasando en los últimos tiempos, en estas últimas semanas, a ver si recuerdo bien, era San Isidro, ¿no? Era el movimiento. Sí, a ver, ¿De qué va eso? ¿De qué va la vaina, no? Un poco. yo pienso que San Isidro ha sido una especie de comunicación, o sea, el movimiento, mal llamado movimiento de San Isidro, que está basado en una falsa huelga de hambre. Un señor allá en Cuba, que es precisamente el organizador cultural del barrio, dijo la pijamada, yo le digo la pijamada mercenaria. Ha sido una manera de hacer una continuidad entre la arremetida de ultraderecha, que fue característica de todo este año de la pandemia y último de la administración de Trump, hacia el otro carril de la contrarrevolución. O sea, la arremetida contra Cuba, desde como nosotros lo vemos, o como lo explicamos en una de nuestras directas, va por tres carriles fundamentales. Uno es la extrema derecha, que está representada en las redes sociales por estos canales de odiadores extremos de cero remesas, cero recargas, cero ayuda, cero todo hacia Cuba, que lanzaron cosas falsas como un supuesto contenedor de ayuda que nunca fue enviado y que han llamado repetidas veces a un estallido social, que piden muerte, que piden agresión militar de los Estados Unidos contra Cuba, piden agresión militar contra el lugar de donde salieron ellos, gente que están financiados por, o sea, igualito por la Fundación Nacional Cubano-Americana, que es la sombría de todo eso, es una organización fascista del sur de la Florida, terrorista. Y entonces ese carril está seguido por otro carril que parece independiente, pero que no lo es, que es el de la llamada socialdemocracia. Este es un carril donde incluso hay algunos intelectuales o pseudo intelectuales o intelectuales que se han simplemente, o sea, convertido en mercenarios, que están lanzando hacia Cuba la supuesta doctrina de que en Cuba es posible un capitalismo humano que se parece un poco al socialismo con rostro humano que se lanzó en los últimos años de la Unión Soviética y de Europa del Este con la Glasnost, bajo Gorbachev. La gran diferencia es que en Cuba no hay un Gorbachev traidor. En Cuba hay un Díaz-Canel que es continuidad de Fidel. Y ya con ese liderazgo, porque Díaz-Canel es un tipo con una característica, una capacidad de trabajo, una inteligencia y una visión holística de todo, que vaya, los enemigos se están comiendo el millo con él. No tienen idea de la clase de líder que es y de la clase de visión que tiene el hombre. Ahí tenemos continuidad para rato, tenemos un tronco de líder, como decimos los cubanos, y eso para empezar y para seguir con que hay mucha gente en Cuba que está clara. Lo que pasa es que las redes sociales están dominadas por los financiados al principio, pero esa correlación está cambiando. Pero lo de los socialdemócratas es importante porque ellos están manipulando a la gente como que hay una tercera vía. Y nosotros en varias directas hemos explicado que eso no es más que capitalismo disfrazado. E incluso hemos explicado cómo las medidas disque socialdemócratas solo se pueden aplicar en determinados tipos de países capitalistas muy desarrollados que no son la locomotora militar del imperialismo. O sea, que no son Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, que son esos países nórdicos que tienen ciertas características especiales, pero que al final son capitalistas y que pueden implementar eso porque sus transnacionales también saquean al tercer mundo, entre otras cosas. Entonces, incluso participan de la OTAN, o sea, hay que ser muy ingenuos para eso, para creerse ese cuentecito. Pero la gente que no tiene suficiente formación geopolítica y suficiente formación histórica, la gente que no conoce la traición de los socialdemócratas y de la Segunda Internacional de Kautsky a principios del siglo XX, y que no sabe lo que dijo Lenin de ellos, y que no sabe por qué fue esa escisión entre comunistas y socialdemócratas traidores, se cree el cuentecito. Y nosotros estamos tratando de desmontar el cuentecito. En ese sentido, ¿crees que va a tener mucho más recorrido este movimiento u otros que surjan parecidos? O sea, ¿crees que va a ser algo que ha venido para quedarse durante un tiempito en Cuba? Mira, acaba de ganar Biden. Acaba de ganar Biden y según como lo percibimos, muchas veces uno no tiene más que percepciones porque yo no tengo manera de probar que el establishment le ha retirado completamente el apoyo a Donald Trump. Pero todo parece indicar que el establishment le retiró el apoyo, incluso el establishment republicano,
por la sencilla razón de que generó una polarización al interior de los Estados Unidos que podría llevar a conatos de guerra civil, y eso sí les preocupa, porque quién sabe si una guerra civil podría traer una radicalización en el futuro. No es que nosotros estemos a favor de la violencia, para nada, para nada. Las muertes son espantosas, donde quiera que se den y en cualquier contexto que se den, pero a lo que más le teme el establishment yankee es a que una situación de polarización lleve a una radicalización revolucionaria de las masas trabajadoras. Ellos están más claros incluso que mucha gente de las propias masas trabajadoras que no tiene el suficiente conocimiento o pertenencia, sensación de pertenencia de clase, pues son muchas décadas desde el macartismo manipulando a la gente. Hay mucha gente manipulada en los Estados Unidos. Pero, esto va a seguir, y yo pienso que en la administración Biden, tal y como pasó en la de Obama, la onda esta de los socialdemócratas es probablemente la que más financiamiento va a tener. Estoy haciendo una predicción al tuntún, o sea, estoy, como decimos los cubanos, tirando una piedra a ver si da en el blanco, pero yo creo que tiene lógica en el sentido de que, igual que con Obama, lo que hace es cambiar el estilo. Yo no pienso que la administración Biden, tal y como prometió en algún momento, de una manera indirecta o de una manera un poco sin decirlo directamente, que van a quitar el bloqueo. Hay un movimiento incluso en Miami, en el sur de la Florida, caravanas, bicicletadas, gente buena en su inmensa mayoría que está luchando porque se quite el bloqueo contra Cuba. Incluso muchos de ellos han logrado que se use la palabra bloqueo y no embargo, lo cual ya es un avance desde el punto de vista de que se defina la esencia de eso que tanto daño le hace a nuestro país. Pero el problema es que el bloqueo no es como lo dicen algunos medios, incluso dicen que de centro izquierda, de que es porque la política del gobierno está secuestrada por esos grupos de extrema derecha de la Florida. No. Los grupos fácticos de poder, el complejo militar industrial de los Estados Unidos, las grandes casas financieras, los que dominan Wall Street y la Reserva Federal, o sea, los grupos de verdad de poder, los lobbies financieros de los Estados Unidos, usan el bloqueo contra Cuba como una herramienta geopolítica. O sea, no podemos creernos que somos, Cuba no es el mundo, y Cuba ni siquiera es el país de América Latina con la mayor cantidad de recursos. O sea, mucho más les interesa desde el punto de vista de los recursos Venezuela, que tiene la primera reserva certificada de petróleo del planeta, o la quinta o la sexta reserva de oro, o la tercera o la cuarta de litio, o la cuarta o la quinta de torio. O sea, Venezuela es un fenómeno de recursos naturales. Cuba no tiene nada de eso. Cuba tiene quizás la segunda o la tercera reserva de níquel. Ya, se acabó. No es la gran cosa. ¿Qué cosa es Cuba? Ejemplo. Desde ese punto de vista, ellos necesitan asfixiarnos y presentarle al mundo, sobre todo a América Latina, que, mira, eres socialista, mira lo que te pasa, mira qué fracasado, mira, por supuesto, no te dicen que es el bloqueo, ¿no? Entonces nos aprietan, nos ponen la soga al cuello del bloqueo y le dicen a la gente, mira lo que hace la revolución, mira lo que hace el gobierno revolucionario, mira lo que hizo Fidel, mira lo que hace Raúl, mira lo que hace Díaz-Canel. Es culpa de ellos estar así por ser socialistas. El socialismo supuestamente reparte pobreza, reparte miseria, y así mantienen a la gente, sobre todo en América Latina, sometida, porque ellos necesitan América Latina como patio trasero para poderle seguir chupando los recursos, robándole, saqueándole los recursos, y el que quiera entender cómo funciona eso a través de las oligarquías latinoamericanas traidoras, que vea el documental de Tino Solanas, ¿cómo es que se llama? La Hora de los Hornos, sobre todo la primera parte, neocolonialismo y violencia. Y así mantienen a la gente aguantada. Ay, no puedo ser socialista, mira lo que le pasa a Cuba. No, mira, lo que le pasa a Cuba le pasa por el bloqueo. Pero, ¿y por qué además eso? Porque mira China. China ya tiene hace como 3 años el primer lugar en Producto Interno Bruto real cuando se hace la conversión de valor real de moneda. Se los está llevando en claro. Y con el megaproyecto ese de la fruta y la franja, China se los lleva en claro. Y para mantener la posición de hegemón del planeta, necesitan tener regiones de saqueo. ¿Y cuál mejor que América Latina para hacer su patio trasero? Con la doctrina Monroe. ¿Cuál mejor? Entonces tiene que, para evitar que se les subleve América Latina completa, tiene que presentar un ejemplo de supuesto fracaso del socialismo. Y ese ejemplo es Cuba. Por eso yo pienso que Biden no va a quitar el bloqueo, porque Cuba bloqueada es una herramienta geopolítica. En relación, hablando de herramientas geopolíticas y también de la región,
En los últimos años ha habido también cambios, bueno, en los últimos 20 años, de hecho, porque en Venezuela llevan un proceso de 20 años ya, y en varios países más se han visto cambios de política, cambios políticos importantes que además también se han ido acercando a Cuba, porque evidentemente es el referente, y es lógico, o sea, es lógico que esas relaciones vayan por ahí. ¿Cómo crees que ese cambio en las relaciones regionales puedan afectar también para Cuba, también para hacer frente a ese bloqueo, para hacer frente a esa guerra? A ver, imagínate tú, la unidad latinoamericana que quería Bolívar, que quería Martí, que la dejó plasmada en su carta Manuel Mercado el día antes de caer en combate, y que querían Chávez y Fidel, y que queremos todos los patriotas latinoamericanos, porque yo tengo que decir que yo a veces me siento más latinoamericano que solo cubano. O sea, necesitamos mucho ese pensamiento, ¿no? Irnos por encima de diferencias entre los pueblos peruanos y chilenos, por ejemplo, que tuvieron la guerra del Pacífico, o entre los brasileños y el resto de América del Sur porque hablan portugués. O sea, necesitamos ese pensamiento latinoamericanista, ¿no? De unidad. Eso empieza a suceder cuando se fundan organizaciones como el ALBA, como la CELAC, o sea, que dan un marco institucional y un marco financiero para empezar a buscar un desarrollo autóctono. Pero entonces, ¿qué hace el imperio norteamericano? ¿Qué hace este imperio fascista infame? Lanza lo que Rafael Correa, muy, diría, sabiamente, de una manera brillante, llamó Operación Cóndor 2.0. O sea, es una arremetida, por ejemplo, golpes de tipo parlamentario, la judicialización de la política, meter preso a Lula, darle el golpe a Dilma, lo que se hizo con Lugo en Paraguay, lo que se hizo con Zelaya fue al viejo estilo. Lo que hicieron con Zelaya en Honduras fue un golpe de Estado militar al estilo Guatemala, Jacobo Arbenz, idéntico. Pero necesitamos esa unidad. Mira lo que pasó en Bolivia. Le dieron el golpe a Evo. En Bolivia usaron 1000 mecanismos de manipulación, o sea, toda una farsa de supuesto fraude electoral y todo eso, porque Bolivia está haciendo valor agregado. Al imperialismo no le gusta la libre competencia que tanto proclama. Los imperialistas no quieren libre competencia, y Bolivia, con tecnología china, está no solo produciendo litio refinado, Bolivia está produciendo baterías, Bolivia está produciendo laptops, Bolivia está produciendo celulares, Bolivia está implementando la fabricación de autos eléctricos. Los gringos del grupo, no estoy hablando, por favor, del pueblo trabajador de los Estados Unidos, ¿no? Hay que hacer la separación. Los grupos financieros, los lobbies financieros, los grandes grupos de poder no quieren competencia, quieren al sur solo como suministrador de materias primas, o sea, acaso de industria de quinta categoría. Y Bolivia se estaba saliendo del plato, había que machacarla. Bueno, ahora volvió el MAS al poder con Arce. Esperemos que Arce pueda volver al camino que necesitamos tanto. Pero mira lo que está pasando en Brasil. Cuando tuvimos a Lula primero y a Dilma, tuvimos una reducción de la pobreza, pero los medios de comunicación hacen un trabajo terrible, Carmen. La propia Dilma decía que cuando entrevistaban a la gente y decía, aquí tienes que agradecerle que te sacó de la pobreza. Bueno, primero decían gracias a Dios. Y después decían, bueno, gracias a mi esfuerzo personal. Y solo como en tercer o cuarto lugar, gracias a estos gobiernos de izquierda. O sea, aquí ves los efectos de la manipulación mediática. Y ahí va además el efecto del tercer carril que yo no te mencioné, que son los grupos evangélicos de las llamadas, sobre todo las llamadas asambleas de Dios, que es lo más, digamos, que va por debajo, igual que el fuego se extiende en un pajar, así han lanzado estos grupos neoevangélicos de pentecostales carismáticos con una llamada teología de la prosperidad, que es una manipulación procapitalista que trata de poner las mentes de la gente como si estuviéramos en el siglo XIX, como si estuviéramos en el capitalismo premonopolista que existía antes de la segunda revolución industrial. De hecho, ahí has tocado otro tema también de la guerra mediática contra Cuba reciente. También hubo un conflicto de denuncia de falta de libertad religiosa de grupos evangélicos, si no recuerdo mal, hace ya un tiempo. Eh, no sé si ahora a lo mejor también es una religión el capitalismo, entonces tienen un problema con eso. A lo mejor es eso. Bueno, para
lo más importante, que es que la gente vaya a Cuba, va, para que seguir profundizando con estos temas, con temas mucho más concretos y mucho más desarrollados. Pero bueno, si querías añadir algo más, y sí, una última pregunta, porque te pregunto la relación de Cuba en la región, pero también Cuba y el mundo, o sea, cómo está yendo o sea, de esa época en la que se consiguió prácticamente aislar a Cuba, Cuba actualmente sí que está teniendo esas relaciones internacionales. ¿Nos puedes contar un poco de eso y después ya vamos a ir cerrando? A ver, Cuba tiene una época terrible en los años 90, cuando se cae el campo socialista, sobre todo con la caída de la Unión Soviética en diciembre del 91. El gobierno entreguista de Boris Yeltsin se sumó entusiásticamente al bloqueo. A Cuba no le llegaba ni una tuerca para toda la infraestructura que tenía, que había sido recibida en su gran mayoría del intercambio justo, no, no de mamar la teta soviética, como dice la gusanera miamense, ¿no? Sino de un intercambio justo que existía entre Cuba y la Unión Soviética, y sí, facilidades de pago, pero, pero que era sobre todo eso que se daba en el campo socialista, que es que puede haber un intercambio fluido y que no sea un intercambio de saqueo y de endeudamiento forzoso como hacen los capitalistas, ¿no? Entonces se cae todo eso, Cuba se queda sin mercado y Cuba tiene que cambiar ya por tercera vez su matriz económica y la tiene que cambiar hacia el turismo. Una cosa que se sabía que traería ciertas consecuencias negativas, pero que había que hacerlo para resistir y para guardar la soberanía. Y a partir de ahí, lentamente, Cuba ha empezado a respirar y ha empezado, o sea, no solo Cuba se abrió al mundo, es que Cuba siempre ha estado abierta al mundo. Cuba nunca ha estado cerrado al mundo. Es el mundo el que es separado de Cuba a través de, primero, de las amenazas constantes que implica el bloqueo a nivel mundial, porque es una verdadera persecución, y de la arremetida mediática. Hay que tener en cuenta que los medios de comunicación no son independientes ni nada de eso, sino que están en grandes grupos que se cartelizan en lo que se llama conglomerados, en forma de pirámide, conglomerados mediáticos que tienen su sede en su mayoría en los Estados Unidos y el Reino Unido y Alemania, o sea, los países del eje capitalista. Y entonces ahí tienes grupos como el Clarín o el Nacional en Argentina, que, que la cantidad de mentiras y barbaridades que dicen sobre Cuba, y no solo sobre Cuba, sobre cualquier país que no se someta a los dictados norteamericanos, porque quieres país más demonizado y país más temido absurdamente que la República Popular Democrática de Corea. Vaya, lo que se hace con Corea es increíble. Ellos son los peligrosos. Ellos que no cruzaron el Pacífico para invadir California, fueron los Estados Unidos los que cruzaron el Pacífico e invadieron el sur de Corea. Y como eso todo, ¿no? Como eso todo. Cuba no está sola, pero los gobiernos, hay demasiados gobiernos títeres, aunque no lo parezca, que son gobiernos títeres, sobre todo en el área nuestra. O sea, cuando ves el gobierno traidor de Lenín Moreno, que traicionó totalmente a la Revolución Ciudadana, cuando ves el gobierno de Vizcarra Merino y el actual presidente que se dice medio socialdemócrata de Perú, parece que llegaron órdenes del norte de que había que suavizar la cosa y empezaron a aflojar un poquito la mano. Pero ¿quién es presidente de Perú esta semana? Que yo ya me he perdido. Ahora no recuerdo el apellido de él, es que fueron tres enseguidilla. Ya, por eso digo que cuál era esta semana. Esta semana. Después de la represión bajo Merino, que trajo 2 muertos y como 40 desaparecidos, bueno, pienso yo, porque sabemos que así funciona. Después pasan 25 años y se desclasifica todo, ¿no? Y entonces nosotros decimos, bueno, lo que dijimos al final era cierto, ¿no? En el sentido de que ya sabemos los mecanismos. Las órdenes vienen del imperio a través del procónsul y vamos, pongan a alguien más suave que se les va a armar una revolución y no queremos una revolución en el Perú. Entonces, nada, suavizan un poquito la cosa. Ahora tenemos una farsa, se está armando una farsa de referendo constitucional, o sea, de asamblea constitucional en Chile, porque el pueblo estalló en Chile. No sé cuántos son los muertos, no sé cuántos, son muchos los desaparecidos, las mujeres violadas, los hombres con lesiones, o sea, las hombres y mujeres con lesiones oculares, gente que perdió un ojo o incluso algunos hasta los 2 ojos con esas balas de goma y con perdigones en Chile. O sea, no, los medios no hablan mucho de eso. Los medios hablan de que un policía, que después que le dieron una pedrada
y que el delincuente lo iba a rematar, disparó en defensa propia y bueno, el delincuente desgraciadamente falleció. Yo creo que es la única vez en 60 años de revolución que ha sucedido una cosa así en Cuba, porque para que un policía dispare en Cuba, eso es, como decimos en Cuba, Dios y ayuda, es muy difícil, muy difícil. O sea, el tratamiento que han recibido incluso estos connotados mercenarios ha sido, yo diría que excesivamente exquisito. O sea, no estoy hablando, yo no quiero esa represión, pero sí que se usen las leyes. En Cuba hay leyes. Y si en Estados Unidos usted es pagado por una potencia extranjera para subvertir el orden, va a alar una cantidad de años de cárcel. ¿Que para qué? Y en Cuba se está haciendo extremadamente suave con esto, extremadamente cuidadoso. Y no, los Bueno, medios y otro tipo de actividades, en países como Estados Unidos y no solo en Estados Unidos son consideradas alta traición y pueden suponer hasta la pena de muerte. O sea, eso no. O sea, hay cosas que se consienten y que parece que se deben de consentir en Cuba o en otros países que no se consentirían en los países, digamos, que van de buenos, ¿no? O sea, que los que son tan elevados no consentirían ni la mitad. Pero bueno, bueno, y lo que también iba un poco la pregunta esta era también por cómo eran las relaciones, por ejemplo, con China, con Irán, con Rusia, con todo el bloque, digamos, de los BRIC, que también es un bloque ahora mismo dentro de la geopolítica. A ver, Carmen, en primer lugar, yo no soy gobierno. Yo soy un cubano que me gusta hacer la tarea antes de cada directa y que me meto en internet y busco información. Yo incluso me leo la información de los enemigos. O sea, yo me meto en los medios de derecha, hago de tripas corazón, me tomo un Gravinol para evitar el vómito y me leo la información de los enemigos para saber por dónde van, ¿no? Y me leo también, por supuesto, la información de nuestros medios. Leo Telesur, leo Hispan TV, leo cosas más alternas, no sé, que no son precisamente de izquierda, pero que dan un poquito de mejor información, digamos RT. Y entonces, y por supuesto los medios cubanos, Granma, etcétera, Prensa Latina, Agencia de Información Nacional. Pero cuando armo todo eso, tengo una idea, pero yo no soy gobierno para saber exactamente en qué punto están las relaciones con determinados países, pero yo sé, por ejemplo, por las noticias, que las relaciones entre partidos comunistas, entre Cuba y China, son excelentes. Sé que existen planes de cooperación entre China y Cuba. Cuba de algún modo va a entrar en el megaproyecto este de la ruta y de la franja. Pero, por ejemplo, yo te podría decir que a veces hay barreras hasta con China, porque en China hay una masiva inversión norteamericana. Fíjate que en Estados Unidos se ha tenido la estrategia, o sea, no solo en Estados Unidos, en el centro del imperialismo, se ha tenido la estrategia de lanzar muchas de las industrias, sobre todo lo que es la cuestión manufacturera, de tecnología de segunda mano, todo lo que no sea armamento de alto nivel y alta tecnología, para terceros países, ¿no? Y China ha sido un gran receptor de este tipo de inversiones. Entonces hay mucha participación norteamericana en muchas empresas chinas. Entonces, en virtud del bloqueo, varias empresas chinas no pueden comerciar con Cuba o no pueden exportar determinadas cosas hacia Cuba. O Cuba sigue, por ejemplo, fuera de toda esta cuestión de las compras online. Un cubano no puede comprar en los grandes consorcios online simplemente en virtud del bloqueo. No, a la cantidad de barreras que hay para las transferencias de dinero. O sea, al final el bloqueo nos afecta a veces hasta con países amigos como China. Bien, bueno, pues entonces ya, sí, para terminar, porque si no es verdad, te voy a seguir haciendo preguntas que me voy a creer que eres Díaz Canel. Ya para terminar, recomiéndanos Cuba Va y cuéntanos un poco eso, las perspectivas y bueno, y una despedida. A ver, yo ahora Bueno, una despedida no, perdón, un hasta luego. claro, gracias. A ver, dentro de muy poquitos días vuelo hacia Cuba. Por los problemas de conectividad que hay en Cuba, no sé si podré conectarme con las directas y podré emitir con las directas como he hecho desde acá, desde Toronto, ¿no? Entonces, no sé, yo personalmente, yo sí sé que Alejandro va a seguir. O sea, el canal va a seguir. Alejandro es un caballero armado por la defensa de la revolución y va a seguir con todas sus fuerzas.
cuando él tenga que viajar a Cuba. Yo supongo que él está desesperado por ver a su familia también, porque con esto de la pandemia no se ha podido viajar. Se tendrá que interrumpir momentáneamente la emisión del canal, pero sí decirle a la gente que todos los lunes al mediodía, hora de Cuba, que coincide con la hora oriental de América del Norte y que es a las 6 de la tarde para Europa Occidental, 5 de la tarde en el caso de Irlanda, el canal emite su directa. Decir que siempre hacemos una introducción del tema que vamos a presentar y después abrimos el StreamYard para que se sume la gente, para que entre, para que se arme el debate. Confesar que en el caso mío a veces me extiendo más, lo que ha pasado aquí conmigo en la entrevista, y tengo que trabajar en eso, tengo que ser más conciso, pero que el problema es que tratamos de ir a profundidad, porque lo más importante para nosotros es desmontar las manipulaciones, es desmanipular a la gente, sobre todo a aquella mayoría enorme de gente buena, de gente de buen corazón, que puede estar manipulada por décadas y décadas y décadas de manipulación mediática, de arremetida mediática, que es heredera del macartismo de los años 50. Que todavía el macartismo, aunque no veas el nombre, está ahí en los medios de comunicación. Se suaviza, se endurece según los niveles. Hay medios que parecen más respetables, New York Times, BBC, pero al final todos terminan en lo mismo, la demonización de las revoluciones y de todo el que no se someta. Pues muchas gracias, Karel. Estamos en contacto. Si estás en Cuba, pues será más complicado, pero aún así, eso, estamos en contacto y aquí está tu casa, porque de hecho, además, alguna vez tú personalmente has colaborado y, por supuesto, sigue siendo tu casa. Y bueno, estamos en ello y pronto a ver si también puedo entrevistar a Alejandro para que también nos dé otras pinceladas sobre Cuba va y sobre Cuba, que va. No sé si me he explicado. El canal se llama así, porque Cuba va. Claro, Cuba va, he y dicho no hay porque Cuba va, que digo que nos puede hablar de Cuba va y de por qué Cuba va, ¿sabes? Las dos cosas. Era un Exacto. chiste un poco malo. Muchas gracias, Carmen, por esta conversación. 1.000.000 de gracias. Chao.